la parte inferior derecha te aparecen tres puntitos. Ah, sí. Ahí en esos tres puntitos, espérate, dejo de presentar. Voy a dejar de presentar y ya vamos a dar inicio entonces. Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos al coloquio de Física y Geociencias. El día de hoy entonces nos acompaña María José Nieto con El mundo es un pañuelo, el plano como escenario de la ciencia en Occidente. María José es geóloga de la Universidad Nacional de Colombia y tiene una maestría en geografía de la Universidad de los Andes y actualmente trabaja con la minera Cobre de Colombia con temas de sistemas de información geográfica. Entonces, María José, muchas gracias. De nuevo, tú invitada aquí de honor con temas pues, que nos llaman tanto la atención. Entonces, bienvenida y el público es tuyo. Bueno, pues muchas gracias, Felipe, en serio, por invitarme. Yo no sé si ahí me están viendo a mí. Sí, sí, estoy viendo pero todavía no tu presentación. Listo. Entonces, ¿qué es lo que tengo que...? Entonces, los tres puntitos de Sí. la parte inferior, Sí. le das clic ahí y ahí aparece, ¿cómo es? Ah, no, mentiras. Al lado de los tres puntitos está presentar pantalla o presentar ahora. Sale una cajita con una flecha. Ok. Entonces, un momento. Voy a... Ahí están viendo mi pantalla ya, o sea, mi presentación. No, aún no, aún no. Tal vez ahí abres y te da la opción de presentar pantalla completa o de presentar una pestaña. Entonces escoges esa opción y ahí le das compartir. Un momento. Ok, sí, es que no he hecho esto. Esta. Listo, ya. Qué pena. Listo, ahora Listo. sí, ahora sí. Bueno, entonces, ahora sí. Listo, no, pues Felipe, muchísimas gracias. En serio que Felipe siempre me coge la caña para mis conferencias un poco rocambolescas, digamos. Y pues yo sí antes quiero decir una cosa y es, Felipe me comentó que los chicos de Uninorte de Geociencias están, pues como manera de apoyar el paro, pues están en asamblea y si estuvimos pensando como qué hacer para que no fueran a pensar que de alguna manera estábamos como saboteando un poco su iniciativa y más bien por el contrario, todo lo contrario, yo sí aplaudo mucho el hecho de que, o sea, mejor dicho, para mí el deber de la inteligencia y el deber de la juventud es precisamente reflexionar cuando toca hacerlo y activar cosas cuando toca hacerlo como lo están haciendo. Entonces, pues dijimos, no, pues ya que está lista la conferencia, pues démosla, pero pues siempre teniendo presente que esa es como la actitud que están tomando los chicos ahorita, es la actitud que toca tener realmente, pienso yo, personalmente, ¿no? Bueno, entonces, el mundo es un pañuelo, el plano como escenario de la ciencia en Occidente. Entonces, antes que nada, la tradición cartográfica occidental se remonta a un señor que se llamó Ptolomeo egipcio, que eso llama la atención o es muy diciente. Este es el mapamundi de Ptolomeo, la cosmografía de Ptolomeo, que vivió en el siglo II. Ptolomeo nos dejó 8 obras, 8 tomos, resumido como en que juntas formaban como 3 partes. En la primera parte hablaba de los métodos en los que se debe hacer cartografía. En la segunda parte nos hablaba o sea, describía 8.000 sitios del mundo conocido o ecumene, y les asignaba latitudes y longitudes. A él digamos, tuvo unos errores porque no se ciñó, digamos, a las mediciones de Eratóstenes, que sí, pues el trabajo de Eratóstenes fue una precisión impresionante. Y la tercera parte pues fue ya su trabajo cartográfico en el que nos dejó 27 mapas del ecúmene, y de los cuales pues nunca se encontró ninguno hasta el siglo
XIII fue que se encontraron los demás tomos, o los mapas se perdieron, y estos mapas que siempre vamos a encontrar, los de la cosmografía de Ptolomeo, están hechos a partir, se realizaron a partir de pues reconstruyéndolos a partir de lo que nos cuentan los otros dos tomos. Entonces, por un lado, la tradición de la cartografía occidental, y por otro lado, ¿qué es Occidente? Pues Occidente, el término Occidente lo voy a tomar de alguien, de un literato muy importante que se llamó Edward Said Palestino, que nos habló fue de Oriente, y tiene una obra que fue como uno de esos bestsellers académicos impresionantes que se llamó Orientalismo. Dice Said: Occidente y Oriente regrupan tras estas grandes etiquetas todas las variedades posibles de la pluralidad humana y las reduce en este proceso a una o dos abstracciones finales. Entonces, exactamente, ¿es posible, se pregunta uno, reducir toda la pluralidad humana a dos términos, a algo como tan polar? Y entonces, pues el término Occidente se empezó a usar como de la manera en la que la usamos hoy en día, hacia el siglo XVI, para referirse a esa parte de Eurasia occidental profundamente ligada a una tradición cristiana, y posteriormente a todas las regiones y áreas del mundo que cayeron bajo su influencia. Durante la Guerra Fría, vuelve y se retoma ese término Occidente, pero más referido como a el capitalismo, a la zona capitalista y a la zona comunista. Y hoy en día, Occidente, pues se reconoce como Occidente a la Unión Europea, a Estados Unidos, a Gran Bretaña y a sus esferas de influencia. Tiene Occidente, digamos, bajo esta, digamos, de manera canónica, se considera que las cunas, o se considera la cuna de la civilización occidental, muy chistosamente, a los sumerios, a Egipto antiguo y a la civilización grecorromana. Acá tenemos pues la escena de la escuela de Atenas de Rafael, donde están pues Sócrates y Platón, si no estoy mal, allí en el centro. ¿Y por qué el mundo es un pañuelo? El mundo es un pañuelo, y ciertamente lo es. El mundo es un pañuelo porque la palabra mapa viene del púnico o cartaginés, así con doble P, y quiere decir pieza de lino, y era la pieza de lino, era el pañuelo que se agitaba en el circo romano, y de hecho cuando una persona era invitada a una cena, debía llevar su propio mapa, y fue en piezas de lino en donde se empezó a reproducir el mundo, cartográficamente hablando. Entonces, este es un portulano, un portulano es un mapa de puertos del Mediterráneo de 1538, y tienen el mapa en sí, y en eso eso es lo que me gusta digamos, de la metáfora del pañuelo, y es que un mapa por encima de todo es algo sumamente portable, ¿no? Ya fuera como a manera de pergamino o doblado, y hoy en día pues lo cargamos entre el bolsillo. La imagen ideogramática de la forma orbis, lo que pretende en realidad es abarcar el mundo de un solo vistazo, ¿no? Así como lo veíamos en el de Ptolomeo, ¿no? Entonces, esto es lo que es sumamente interesante de poder llevar lo que pretendemos o concebimos como mundo a una pieza plana, a una bidimensionalidad. Para Bruno Latour dice, en realidad el ser humano es bastante poco dado a poder dominarlo todo, pero si hay una sola cosa que se puede dominar de un solo vistazo, es precisamente una pieza de papel. Entonces, esto es algo que pues a mí me encanta del cuento de los mapas, ¿no? Poder ponerlo
todo de un solo vistazo poder tener una idea, una imagen de lo que queremos expresar, de la manera como queremos mostrar el mundo. Entonces, cuando hablamos de la cartografía y de los mapas son por un lado un artefacto tecnológico, y vamos a hablar de uno de los que más me gustan a mí para poder entender qué es un artefacto. Entonces, esta es una estatua ecuestre de Marco Aurelio en Roma del año 176. Esta es la original, está dentro de los museos capitolinos. Y acá hay algo que, pues, que nos llama la atención, y pues como podemos darnos cuenta, Marco Aurelio está sentado sobre una gualdrapa, pero no tiene los pies engranados a ningún soporte, a ningún estribo. El estribo en realidad lo introdujeron, pues empezaron los chinos y lo desarrollaron más profundamente los mongoles hacia el siglo XIII, y fue gracias al estribo, dicen de manera un poco caricaturesca, aunque sí tiene mucho, o sea, realmente la historia del imperio mongol, y de que el imperio de Genghis Khan se haya podido convertir y consolidar en el imperio que fue llegó a ser abarcar la mitad de Asia, fue gracias a que tenían un ejército montado supremamente eficiente y a que ellos utilizaron el estribo. Entonces, gracias a poder estribar, a poder accionar, como se dice en realidad, un ejército mongol podía barrer, y literalmente barrían más de 100 kilómetros en un día. El correo rápido de Genghis Khan dicen en algunas obras históricas, yo he encontrado que se habla de que un solo jinete del correo montado podía llegar a barrer 480 kilómetros en una jornada, pues obviamente cambiando de caballo. Entonces mostraba una placa que lo acreditaba como jinete del correo del Genghis Khan, del Gran Khan, y le podía ir pidiendo a la gente por el camino sus caballos. Entonces acá se ve exactamente porque algo tan simple como un aro de metal, como un estribo, como lo es un estribo, puede ser un artefacto tecnológico tan importante, y así lo fue para el imperio mongol, o sea, para la consolidación del imperio mongol. Entonces, pues, incluso se dice que Mongolia fue un imperio asentado a partir del estribo. Entonces, pues lo que yo les digo, yo sí pienso que sí, el estribo sí tuvo mucho que ver, aunque pienso que también hubo muchos otros factores que tuvieron mucha relevancia en que el imperio mongol en ese momento tuviera el auge y el poderío que logró tener. Esto fue el imperio mongol de Genghis Khan, más de la mitad del Asia. Otros artefactos tecnológicos como la brújula, ¿sí? O sea, además es que es un artefacto porque implica también tener la noción de una cantidad de cuestiones más alrededor, ¿no? De contextos científicos y de conocimiento del mundo. Entonces, pues la brújula implica también conocer muchas más cosas acerca de la manera como funciona una serie de líneas que no vemos, ¿no? De qué son los campos magnéticos terrestres, del campo magnético terrestre. La imprenta, ¿sí? Entonces, el que pudiera tener, antes, pues, ¿quién podía darse el lujo de poder tener un libro en su casa? Pues alguien que tuviera mucha plata, porque es que el trabajo de los copistas era carísimo, ¿sí? Pero ya, pues, obviamente, cuando aparece la imprenta, ya los incunables se convirtieron en piezas de museo y se democratizó demasiado, ya pues, se empieza a democratizar el acceso a la información. Y es un dispositivo ideológico también, y entonces acá lo vamos a ver, y para mí es muy, muy, en el cuento, digamos, de la historia de la cartografía siempre ha sido muy importante el de los mapas T y O, que fueron muy populares durante durante la Edad Media, con una carga teológica supremamente grande. Entonces, en un mapa TNO estaba el mundo conocido, era representado sobre el cuerpo de Cristo, con la cabeza acá arriba, acá están los pies de Cristo, las manos, y en el centro del mundo estaba Jerusalén. Entonces, los
cartógrafos de los mapas TIO, que eran generalmente santos y monjes, lo que hacían era tratar de simbolizar todo el mundo en una T, o sea, la tierra emergida en una T y los sitios conocidos en una T, que además no era, pues la T además haciendo alusión a la cruz, rodeados de los mares conocidos, que eran la O. Entonces acá está uno de los famosos mapas TIO, que es el de Ebstorf, del siglo XIII. Otro más acá. Y esto es como más o menos el cuento, la idea de lo que es un mapa TIO, ¿no? Entonces estaban tres piezas de tierra emergidas: Europa, Asia y África. El centro era Jerusalén, Europa y África separados por la mar Mediterránea, y la T siempre presente en esta imagen, ¿no? Y es un dispositivo ideológico porque pues nos muestra la manera como concebimos el mundo. O sea, el mundo era literalmente en esos mapas que hoy digamos, en la Edad Media era, debía ser, debía corresponder y responder al cuerpo de Cristo crucificado, ¿no? Y lo que no se conocía también era, y el mundo desconocido era también, o lo desconocido era también representado ya fuera a manera de un mar que se botaba por encima, se regaba por encima de los, o más allá de los bordes de ese plano donde se estaba representando, o a manera de monstruos, porque eran los sitios donde no sabíamos qué estaba pasando, ¿no? Entonces, es por esta razón que también es un dispositivo ideológico. Este es el mapa de Juan de la Cosa. Entonces, cuando uno se pone a pensar que ya, bueno, listo, Europa ya tenía sus mapas y su representación del mundo, su mundo, tenía el mundo representado a partir de la imagen de Cristo en la cruz, y de pronto van y encuentran América, o sea, llegan a unas islitas y de pronto entonces llegan a Santa María de la Antigua, el Darién, y de pronto empiezan a recorrer toda la costa centroamericana, y de pronto se dan cuenta que eso no es una islita, sino que es un continente. Yo no me imagino, o bueno, no se me imagino, he leído mucho acerca del problema ideológico que fue para Europa poderle hacer campo en su mente, en las mentes de los europeos y en su cultura y en sus creencias a América. O sea, es que el problema, y por eso es que también es el cuento del nuevo mundo. Está el mundo conocido, y de pronto se nos apareció un nuevo mundo. Entonces es un nuevo mundo al que además le vamos a empezar a adjudicar otro tipo de valoraciones y otro tipo de visiones y otro tipo de cuestiones, ¿no? Entonces esta es, como les contaba ahorita, de los primeros mapas, o tal vez el primer mapa en el que aparece América representado por Europa, el Mapamundi de Juan de la Cosa de 1500. Acá en verde aparece América, como la habían visto ellos, y acá no se ve muy bien el borde de África, pero sí hay como una mayor densidad como de imágenes por acá que uno puede adivinar un poco, que entonces esto es como el Golfo de Guinea por acá. Y sí, entonces América sobre todo supuso para los europeos el reto de poder hacerle campo a algo tan supremamente alucinante como lo que fueron encontrando acá, ¿no? Después fueron como haciéndole ya como un poco más de espacio a América y dijeron, bueno, listo, entonces como el plano tiene cuatro esquinas, entonces vamos a empezar a ubicar a América en esta esquina. Entonces esto nos empieza, ese cuento de la compensación de las cosas, es que eso no es solamente para la isostasia, ¿sí? Eso ha sido para muchas cosas más en el mundo, ¿no? Como para poder... la compensación es algo como que de alguna forma se ha usado para poder hacerle campo a lo que no... a lo que nos ha costado trabajo entender.
¿Y por qué hablaba yo de un escenario? Porque resulta que con el Renacimiento empezó a haber una metáfora, se empezó a dar una metáfora sumamente fuerte respecto a entender el mundo como un teatro. Y es que resulta, dice acá, esta parte de acá, digamos, en esta parte de acá me voy a basar muchísimo en el trabajo de una profesora mía que es Margarita Serge, de su tesis doctoral de la Escuela de Altos Estudios de París. Entonces Margarita decía, o bueno, recoge, ¿no? El mundo y la organización social bajo la metáfora del espectáculo teatral fue algo supremamente fuerte en ese renacimiento, ¿no? Entonces es una idea que se implementa además con la revolución científica y es una manera de pensar lo real basado en la espacialidad, ¿no? Entonces la gran revolución científica de precisamente el siglo XV, siglo XVI, ¿no? O sea, no es simplemente una metáfora ingenua o algo bonito o literario, es que realmente dicen y hacen caer en cuenta los lingüistas, que ayer tenía esta conversación con un lingüista, realmente las metáforas cumplen un papel fundamental y muy poderoso en los procesos de conocimiento para nosotros los humanos. Entonces, en esta imagen vemos cómo esta es la portada del Teatro Morbis Terrarum, que es el atlas donde se compila el mapa que yo tengo acá atrás, que es digamos, el de América. El Teatro Morbis Terrarum de Abraham Ortelius es de más o menos 1546, si no estoy mal. Y así, con ese nombre, ese era el nombre precisamente que se le daba a los atlas, el teatro, y eran los sitios donde se representaba el mundo. Entonces acá tenemos, yo creo que ya hay algunos que han visto esta explicación mía, no oído esta explicación. En el teatro, además, siendo ese escenario, pudiendo ser el plano y pudiendo ser el mapa, ese escenario donde usted representaba el mundo, pues además lo representaba de la manera que usted quería y en la que a usted le convenía, ¿no? Y pues evidentemente Europa se quería representar como la Europa poderosa y como la gran potencia, ¿sí? Entonces acá a la cabeza de todo está Europa y tiene a sus lados las dos bóvedas celestes, la norte y la sur, y a sus, ya en situación de subordinación a ella, aparecen Asia sosteniendo un incenciario, supongo, pues haciendo alusión además a todas las especies de Oriente, y África semidesnuda y completamente ya desnuda a los pies de todo, la América, y además se le otorga una imagen de salvaje precisamente a América, y se le otorga esa imagen pues porque Europa aparece completamente vestida, coronada y arreglada, y es la que en esta manera, o sea, simbólicamente como se presenta esto, Europa tendría entonces el derecho de poder ejercer dominio sobre todo lo demás que aparece a sus pies, ¿no? Entonces, además, esta imagen de América acá con esta cabeza, que creo que es la del cartógrafo la de Américo, además, dicen algunos iconógrafos, hace un poco alusión a América como una caníbal, y es que ese cuento de los caníbales de los Caribe, ¿sí? Fue también un argumento que se utilizó muchísimo contra los indígenas, como tratando de decir, no, es que los indígenas son caníbales, son caribes, son caníbales, y esto es lo que nos da a nosotros el derecho de civilizarlos, ¿sí? Entonces acá aparece en últimas es Europa la civilizadora, y así como el mundo era representado en un escenario, en un teatro, las escenas del mundo que contaba Shakespeare fueron contados por esa misma época o fueron
puestas en escena en esa misma época en un teatro que se llamó El Globo en Londres, que se quemó en algún momento y luego fue reconstruido. Y precisamente en obras como La Tempestad, Shakespeare nos habla de esa Europa, de esa América, y de esos caníbales y de esos salvajes como Calibán. Acá, este es el teatro del Gran Imperio Británico, y me encanta además, acá nosotros hacemos como, acá hice ¿cómo se dice? Un zoom a la parte de abajo de la portada del teatro del Gran Imperio Británico, y me parece divino porque además es la presentación se hace como se hacía o como se hace se presenta una obra de teatro, ¿no? Entonces el teatro del Gran Imperio Británico presenta la geografía exacta de los reinos de Inglaterra, Escocia e Irlanda y de sus islas adyacentes con las cientos de ciudades y de poblaciones dentro del reino de Inglaterra, así como de las más famosas partes del mundo por John Speed. Entonces, díganme si esto no es una alegoría, sino es una metáfora absolutamente alucinante. Y los cartógrafos en ese momento entonces pues precisamente pasaron a ser los descriptores del mundo, así era como se conocía a los cartógrafos en esta época, y los mapas eran el mundo descrito. Es decir, lo que no aparecía en un mapa no existía, básicamente, ¿no? Un poco lo que pasaba en el siglo XIX con las grandes exhibiciones mundiales, ¿no? Que la gente, los europeos iban y entonces encontraban como reproducciones en los invernaderos de lo que era un ecosistema americano, y cuando llegaban acá entonces decían, no, pero lo que pasa es que no nos parece como tan americano porque es que en Londres no sé qué, ¿sí? Entonces era casi como que se crea el mundo, o sea, todos esos escenarios, ya sean los mapas, ya sean los gabinetes de curiosidades, ya sean las grandes exposiciones universales, ya sean los museos, ¿sí? E incluso las facultades de ciencias, también podemos decir, son sitios donde casi se empieza a decir la manera como es el mundo, ¿no? Era muy importante empezar ya a introducir el concepto de objetividad y precisión cartográfica para la cuestión sobre todo de la planeación. Es decir, cuando usted ya empieza a planear sobre ese mundo, sobre ese mapa y el territorio en general se le convierte a usted en el escenario, en un escenario sobre el que usted va a actuar para ejercer una serie de propósitos, ¿no? Entonces, sí, esta metáfora del espacio es una metáfora sumamente, digamos, importante dentro del conocimiento, y nos introduce además la noción del contexto como algo a lo que toca ponerle mucha atención, ¿no? Entonces acá ya vemos, esto es se me olvidó poner acá la referencia, pero esto hace parte del teatro del Imperio Británico. Y pues obviamente con todos sus personajes acá a los lados. Y resulta que, claro, los mapas no son solamente eso, y como hemos dicho, como dispositivo ideológico, los mapas, y tener lo que yo les decía, o sea, si un mapa es el mundo descrito, tener un mapa en ese momento era tener el mundo, o sea, tener un mapa de África, tener un mapa de América, poder tener un mapa de Inglaterra era tener América, Inglaterra, África en su casa. Y es por eso que uno encuentra en las colecciones de las familias o de los países más poderosos grandes y bellísimos gabinetes cartográficos como que es el de los Medici en Florencia. Y es que además Florencia, encima de todo, es que Florencia es el Renacimiento, ¿sí? Entonces, esto es el tipo de cosas que empieza a encontrar uno ya aquí. O
desde luego, en el Vaticano, que en su momento fue el país más poderoso del mundo, ¿no? Este es el mapa, este es un mapa donde aparece América en el Vaticano, podría ser un portulano que fotografié yo. Lo de el reflejo de esa a propósito, y me encanta porque todavía no aparece la costa pacífica de Sudamérica cartografiada. Acá se alcanza a ver África por este lado. Entonces, y además me gusta porque encima todo este mapa es enmarcado, pero además tiene a los lados, es enmarcado dentro de un telón, ¿no? Y ya pasamos un poquito, nos vamos un siglo y medio más adelante y llegamos a la Ilustración. Entonces, y vamos a hablar un poquito de Humboldt. Entonces, pues yo no sé si a Felipe Lamos acá de pronto siempre se le rompe un poquito el corazón cuando yo digo estas cosas, cuando hablo esto, cuando muestro esto. Entonces, bueno, Humboldt, claro, Humboldt fue la persona que le dio un lugar en el mundo a América y un lugar muy especial en el mundo América, ¿no? Sin embargo, pues Humboldt no iba a dejar de ser lo que fue, y Humboldt pues básicamente era un hijo de la Ilustración, era un cortesano prusiano, un tipo que hablaba pues 5 lenguas perfectamente, que llegó a América con una carta y con el permiso y con todas las facilidades que le dio la corona española también. Llega en 1800, llega a Venezuela en 1800, creo que es la fecha de llegada de Humboldt. ¿Y qué es el cuento de la Ilustración? Pues la Ilustración en últimas, de manera muy resumida, pues fue ese periodo de la historia como a mediados del siglo XVII y XVIII, en el que se le dio muchísima importancia al poder de la razón para poder describir y poder entender el mundo. Entonces las leyes, el mundo ya no se describía, ahí lo importante era como encontrar que el mundo obedeciera a un orden, a unas normas y a unas leyes, ¿no? Muy contrario a lo que está pasando ahorita, ¿no? Entonces a mí me llamaba la atención en un foro que hubo el año pasado, uno de los 3 expositores estaban Andrés Pardo, Camilo Montes y Agustín Cardona, y en algún momento se decía algo que es demasiado importante algo y que refleja mucho lo que es este momento, lo que somos nosotros ahorita, ¿sí? Algo así como que la ley de la tectónica de placas nos ha servido mucho para entender lo que pasa cerca de los límites de placas, pero no tanto más allá, dentro del continente, ¿sí? Entonces, claro, o sea, es como entender que es que las leyes son, y esas leyes científicas, en últimas, son formas que hemos encontrado nosotros para poder darle un orden al mundo, para poderlo entender, para poderlo sistematizar, pero que no necesariamente el mundo funciona de esta manera, ¿no? Y eso es muy importante tenerlo en cuenta. Pero en este momento era lo contrario, o sea, lo importante era que el mundo respondiera a un orden, y el orden no era solamente la manera como se podía funcionar la sistemática, la botánica, ¿sí? Sino incluso cómo era la cuestión entre los grupos, entre los diferentes grupos sociales y entre los distintos géneros. Entonces, el concepto, acá tenemos la geografía de las plantas equinocciales de Humboldt, y súper sistematizada, súper organizada, eso era lo importante para Humboldt. Y Humboldt lo que hizo en últimas en su vida fue condensar un concepto, el concepto de la Naturgemalde, y era como, de alguna forma, como una relación y una coherencia entre todo el planeta, ¿sí? Entre los diferentes ecosistemas, plantas, seres vivos en el mundo, ¿no? Y esto, pues, además, Humboldt llega a trabajar en el trópico, y el siglo XIX, pues, fue el siglo del trópico por excelencia, y era donde querían ir todos los científicos.
era digamos, de la situación de expansión política y colonial de las potencias. Entonces, eso también hacía parte de esa misma expansión, ¿no? Poder ir al trópico era además poder apropiarse de él, ¿no? Entonces, lo que yo les digo, para Humboldt, ahí lo importante era poder sistematizar, poder organizar, poder tener todo bajo una ley, ¿sí? Entonces, sin embargo, pues entonces Humboldt siempre va a haber una cuestión, es la división entre las altas y las bajas latitudes, ¿no? O sea, entonces yo voy al trópico, pero siempre va a estar comparando esa cuestión de las altas y las bajas latitudes. Humboldt sí le da, digamos, es mucho más, no es mucho más, o sea, Humboldt estuvo casi que metida dentro de las fauces de los cocodrilos en el Orinoco, ¿sí? Sabía lo que era, realmente supo lo que era esto y llegó a Europa a decirles, no, pues miren, ustedes están ligeramente fuera de lo que está pasando, fuera del contexto, porque en realidad filósofos como Buffon decían, no, lo que pasa es que, no, los seres humanos allá sí, no, es que el americano es como todo chiquito, como que más debilito, como que los animales, como que no se puede comparar con los animales como africanos, como que los seres humanos, como que no sé qué, y llegó Humboldt, y esa es la razón por la que y Humboldt sí, digamos, causó bastantes peleas y no las, pues, porque precisamente lo que hizo fue mostrar en todos sus trabajos lo que era la vida y lo que era la geología de este nuevo continente, pues de este nuevo continente, del continente americano, ¿no? Entonces, sin embargo, pues lo que yo les digo, de todas formas, para Humboldt, pues Humboldt no iba a dejar de ser un europeo de su momento y además el europeo que era Humboldt en ese momento, ¿sí? Porque no era cualquier europeo. Y salen cosas, encuentra uno cosas dentro de los diarios de Humboldt como estas. Entonces, bueno, si Esmeraldas con su población de 12 a 15 familias se considera hoy como un abominable lugar de residencia, la culpa es de la falta de explotación agrícola, del alejamiento de todas las zonas habitadas y de la espantosa cantidad de mosquitos. Ese cuento de los mosquitos podía volver locos a los europeos acá. Eso uno lo encuentra en todos los diarios y en todas las... en todos los diarios de navegación, en todas las crónicas, ¿no? Pero entonces fijémonos que él dice, bueno, de la falta de explotación agrícola, es decir, acá las cosas deberían ser como las hacemos en Europa, ¿sí o qué? La situación geográfica de la misión es extremadamente pintoresca, sucede respecto a la misión de Esmeraldas cerca del Orinoco, y el territorio que la rodea es muy apacible y fértil. Nunca he visto tan enormes racimos de plátanos, el añil, el azúcar y el cacao crecerían allí estupendamente si alguien se tomase la molestia de cultivarlos. En torno al Cerro Duida hay hermosos pastos, no hay allí ni una vaca ni un caballo, es decir, acá debería haber ganadería, además eso tenía que ser traído de otro lado porque acá no había vacas y los caballos se han extinto acá mucho antes. Y los habitantes en penitencia de su ganadería muchas veces solo tienen para comer jamones de mono aullador y harina de huesos de pescado. Bueno, entonces la población de una de las tierras más generosamente dotadas por la naturaleza queda condenada a cruelísimas privaciones. Entonces, esto es qué pena, el Alto Orinoco, del Orinoco al Amazonas de Humboldt. Acá, este es el mapa de la estrella fluvial del sur de Humboldt. Entonces, pues acá nos damos cuenta que de todas formas sí persiste la idea del pensamiento ilustrado. Entonces, pues fue muy importante la ilustración por una cantidad de cosas. Sin embargo, pues en este cuento de sistematizar, pues se sistematizaba y se organizaba el mundo en la manera en la que la podía concebir un europeo, ¿no? Y de todas formas, lo que sí es importante es que entender, como acá esta, yo creo que está tal vez dentro de el legado pictórico de Humboldt es la imagen más importante de él, es que el plano, o sea,
para el ilustrar importante que el mundo obedeciera a un orden y unas leyes, y el plano cumplió la función de poder ser el sitio donde ese orden quedaba demostrado. Listo, qué pena. Entonces, como diría Nancy Leigh Stephens, la naturaleza tropical fue tanto una construcción imaginaria como una descripción empírica del mundo natural, ¿no? En ese momento para los europeos. Y los mapas también son, como alguna vez vimos en una conferencia mía, un mecanismo, un discurso y un mecanismo de poder, ¿no? Entonces, así como yo les decía, es que poder tener en ese momento, nosotros ya estamos demasiado familiarizados con el mapa en sí. Hasta hace, yo no sé, un siglo, poder imprimir un mapa como uno quería que fuera, ¿sí? Era casi que decir, el mundo es esto. Estas son imágenes, esto es una caricatura de la conferencia de Berlín de 1885, ahí aparece Bismarck partiendo un ponqué que es África, junto a rodeado de los grandes mandatarios europeos, y como en un ponqué hicieron tal cual. Esto es, y este es el mapa, digamos, este es un mapa moderno, pero así fue presentado África. Entonces, esto es Egipto, pero es anglo-egipcia, ¿no? Esto le pertenece a Francia, esto a Portugal, esto es Bélgica. Entonces, África no era África, sino que en últimas eran unas posesiones europeas según la manera en la que la quisieron representar después de la conferencia de Berlín, en la que básicamente se repartieron una cuarta parte del mundo. Y así como, mejor dicho, y este tipo de arbitrariedades pueden seguir pasando sin darnos cuenta, o sí, o dándonos cuenta de lo que hacemos. Entonces, esto es un típico mapa de principios del siglo pasado de la National Geographic, creo que es. No, mentiras, no, se me olvidó. Pero creo que es británico. Y obviamente el mundo acá se representa con el meridiano de Greenwich en la mitad y con el norte hacia arriba. Y eso ya es muy diciente, ¿no? Porque pues de todas formas siempre lo que esté arriba va a subordinar a lo que esté. O sea, lo de abajo siempre va a estar subordinado a lo de arriba. Entonces, por eso es que cada día son más populares este tipo de representaciones en las que se quiere mostrar el mundo de otra forma. Entonces, pues los australianos obviamente no contentos con ese tipo de representaciones del mundo y en la manera en la que ellos quedan parados, pues prefieren quedar ellos centrados y a la cabeza del planisferio. Y entonces, acá creo que de pronto hay algún compañero mío conectado. Mi jefe me dio carta blanca para mostrarles unas imágenes más de lo que es realmente esos escenarios y esos actores a la hora de hacer un mapa geológico, hacer una cartografía de superficie. Entonces, este es digamos, el panorama de uno de los proyectos nuestros en el occidente antioqueño. Entonces, pues mucha gente que no sea geóloga dirá, pero ustedes cómo hacen, cómo es posible que ustedes, acá que no se ve nada, puedan llegar a mostrar estos mapas de geología de superficie o alteraciones, ¿no? Nosotros vamos tras de esto, ¿no? O de esto, bellísimo, ¿sí o qué? Que es en últimas cobre. Entonces acá, pues claro, los geólogos de la empresa pues llevan muchísimos años, hay unos que llevan muchísimos años yendo a campo, y una de las cosas que es pues supremamente importante de ellos como actores, digamos, en esa cartografía, es que pues tienen toda la cancha del mundo a la hora de poder encontrar las zonas de alteraciones, de poder diferenciarlas, de poder catalogarlas, de poder hacer una sistemática previa también, ¿no? Entonces acá aparecen unos geólogos trabajando en el afloramiento.
acá aparece otro geólogo, yo supongo que podría estar haciendo análisis de pH, no sé, en su oficina de campo. Acá pues yo miro hay como unos perfiles de suelos, entonces pues eso ya también es parte de todo el tiempo que ellos llevan ahí y como de todo el trabajo de tanto tiempo de poder entender cómo funcionan las cosas en esas, bajo, digamos, condiciones de humedad tan altas, porque pues definitivamente esto no es lo mismo que ir a hacer cartografía de superficie en Perú o en Chile. Acá están, bueno, otra de las cosas que utilizamos nosotros para hacer mapeos es que pues todas las muestras, se toman una serie de muestras de rocas, de suelos o de sedimentos y se envían análisis al laboratorio de análisis geoquímicos y esos resultados también sirven a la hora de hacer los mapeos, son utilizados para eso, ¿no? Acá esta escena me gusta mucho porque pues acá uno ve todo, el contexto y los actores, ¿no? Entonces acá hay el contexto, que es esta particularidad, ¿no? Del clima y la geografía y la topografía acá y la vegetación. Un contexto además social, porque pues entonces acá es necesario salir con ejército acompañados, entonces pues el ejército también se convierte, digamos, digamos, eso es una situación que también lleva a otros actores ahí. Y acá vemos a tres geólogos en una disquisición que para mí es solamente comparable con la escena que veía uno de Rafael, así de la escuela de Atenas, en la que yo no podría suponer, y uno los ve ahí hablando, y podría suponer que están mirando y están discutiendo sobre convenciones previas de cartografía o de litologías o de alteraciones, ¿no? Entonces acá como que dice una cosa, el otro como que no le parece, el otro como que está mirando a ver a quién se le pega, pero pues de todas formas esto es un proceso y siempre en la geología siempre es un proceso dialéctico, ¿no? Es un proceso y en ese sentido muy arraigado a nuestra realidad pues occidental. De alguna forma, si nos podemos llegar a considerar occidentales, ¿no? Pero pues así de alguna forma nos han hecho que nos funcione un poco la cabeza. Acá, bueno, este es otro tipo de análisis que se hacen, que son análisis de de PXRF. Un geólogo que me imagino ahí ya, pues este es otro, los auxiliares de campo también definitivamente se convierten en actores de esa misma, digamos, de esos mismos productos científicos, ¿no? Entonces, como la gente de la zona empieza también a participar de todo este cuento de la producción de estos mapas, ¿no? Y acá está mi amigo Juanchito, que parece como si hubiera tenido una epifanía en ese momento, como yo me imagino, no sé, diciendo si realmente es esto lo que estoy pensando. Y es muy interesante, por ejemplo, hablar con gente como Juan. Juan es una persona que siempre lleva ahí muy juiciosamente su cuadernito. Nosotros pues estamos metidos en zonas, en una zona donde también hay comunidades en Vera, y él lleva su cuadernito así de léxico en Vera, todo juicioso. Uno se podría escribir unas etnografías súper interesantes con Juan Pablo, mi esposo, que es etnolingüista, es feliz oyéndolo hablar. A veces me da la impresión, creo que él a veces en algún momento como que me ha señalado que él a veces logra identificar la diferencia entre el emberá cativo y el emberá chamí. Entonces, pues siempre como muy importante como tener en cuenta que uno también se vuelve un actor ahí y que uno tiene que realmente entrar a respetar y a salvaguardar, ¿no? Esas visiones del mundo que tienen, digamos, los locales cuando uno entra a un proyecto, cuando uno está en un proyecto de estos. Entonces yo podría pensar que esto es como todo un grupo de gente, todo esto son los diferentes actores de un proceso de cartografía, ¿no? Los actores y el contexto de estos procesos de cartografía. Entonces, siempre muy importante tenerlo presente.
Bueno, ya manera de conclusión, entonces, yo lo que hice hoy básicamente fue hablar de una forma que tenemos nosotros, o sea, lo que nosotros ponemos en un mapa es una forma que tenemos nosotros, una visión que tenemos nosotros del mundo, pero eso no quiere decir que es que el mundo sea simplemente lo que nosotros creemos, o sea, el mundo es también lo que no existe, el mundo es la muerte, el mundo es lo que piensan los demás y el mundo es como lo observan los demás. Entonces, siempre, a mí, por ejemplo, a mí me ha llamado mucho la atención y yo soy como muy crítica respecto a que se hable hoy en día tanto como del, vamos a hacer divulgación de la ciencia y vamos a hacer, e incluso he oído gente que dice, es que tenemos que enseñarles a las poblaciones locales cómo funciona el mundo en el que viven. Y no queda como que, what, o sea, usted piensa que es que ellos no entienden cómo es que funciona el mundo en el que ellos viven. E incluso pues se habla de diálogos de saberes, pero en realidad estamos hay una simetría demasiado grande hacia que favorece a Occidente, digamos que nos metámonos en esa categoría de Occidente nosotros, aunque pues en realidad nuestra realidad es un poco postcolonial. Y yo sí pienso que lo que se tiene que hacer un poco es tratar de salvaguardar siempre primero esas formas de ver el mundo que tienen los demás. Pues, por ejemplo, ahorita mi esposo tiene un proyecto con un grupo con el que ha trabajado toda la vida, por 38 años, que son los Carijona, y él necesita hacer una cartografía social y quiere que yo le ayude con eso, pero entonces yo le digo, y yo soy, bueno, y yo me pongo como muy, a veces como muy vertical con eso, y yo le digo, bueno, pero entonces, ¿cómo vamos a manejar el cuento de la salvaguarda de las visiones del espacio que tienen ellos antes de coger? Es que a mí me parece una cosa como tan supremamente arbitraria coger y sacarle a la gente un mapa o un plano y decirle a la gente, dibuje acá esto, pero entonces dibújelo más para aquí, pero es que dibújenlo más para allá, pero es que no, es que el mundo, es que piensa que uno siempre va a tratar de hacer, de querer que los demás muestren el mundo como uno lo quiere, ¿no? Entonces, bueno, ya después de muchas discusiones, ya me han hecho caer en cuenta que en realidad esas percepciones originales de, digamos, de la espacialidad en este grupo ya están como muy profundas y lo más importante ahorita es poder presentar un mapa para que ellos puedan reclamar una ampliación de su resguardo. Entonces, eso es como una de las cosas a las que uno se ve un poco enfrentado hoy en día, ¿no? Entonces, pero siempre pues teniendo en cuenta que la nuestra no es la única forma de ver el mundo. Acá, por ejemplo, el códice Xolotl de 1542, náhuatl, supongo, donde pues uno ve una cantidad de sitios y toponimias, etcétera. Acá los tatuajes de los polinesios también funcionan como mapas de la vida de un guerrero polinesio, aunque pues en la Polinesia existen miles de tipos de tatuajes. Es muy importante el de los, digamos, de estos guerreros que casi es todas las guerras que han frenteado y dónde y cómo les fue, ¿no? O, por ejemplo, una que me encanta a mí son los mapas de fuga afrocolombianos. Entonces, estos peinados, la manera de trenzar, resulta que fueron utilizados para poder hacer descripciones de cómo era el terreno, de modo que el día que alguien quisiera fugarse, ya supiera, los que conocían un poco más o los que eran más ancianos, les decían a las mujeres, y las mujeres generaron una serie de códigos acerca de cómo trenzar para que los demás se pudieran ubicar y pudieran acometer la fuga, ¿no? Entonces, a mí esto pues me parece supremamente interesante, porque además es una forma, pues primero fueron los mapas, sirvieron de mapas de fuga, pero hoy en día además sirven de forma como a manera de reivindicar su pasado y lo que son, ¿no? Entonces, pues esto era básicamente lo que les tenía yo para hoy,
Y no, y pues muchísimas gracias a Felipe, en serio, disfruté mucho preparando esta conferencia y espero que ustedes también la hayan disfrutado. Súper interesante, ¿no? En serio que sí. De esto de los mapas de fuga, yo recientemente me enteré que incluso semillas, metían semillas dentro de los peinados para que cuando llegaran a los sitios a donde se escapaban, pudieran comenzar a sembrar cosas. Ah, mira. Ah, qué chévere. Sí, no, yo esto sí he leído muy poquito, pero sí, o sea, me parece muy importante como rescatar y tener en cuenta que todas las culturas, mejor dicho, es que en Colombia hay 65 lenguas indígenas, o sea, 65 lenguas amerindias vivas, pertenecientes a 15 familias lingüísticas, lo cual ya nos da una idea de lo diverso que es este país y o sea, que culturalmente es así de diversos, teniendo en cuenta que la lengua es una cuestión que realmente es un reflejo muy grande de la cultura. Y de que es muy importante es muy importante que tengamos presentes siempre los geólogos cuando entremos a un sitio, ¿sí? Sí, La importancia, lo que es poder siempre rescatar esas visiones del mundo, ¿no? sí, Antes de imponerlas. sí, totalmente de acuerdo. Entonces abrimos los micrófonos, preguntas del público. Pues a mí se me ocurrió una, María José, muchas gracias, muy chévere. Muchas gracias. Esta, pues como un comentario, seguro que usted sabe de el canto de la tijereta de los UA. No sé si eso se haya desarrollado más, porque yo entiendo que ellos hacían mapas con tradición oral, que eran como cantos y era como la tijereta volando por encima de las montañas y entonces iba describiendo los sitios por los que iba pasando. Y esos cantos se pasaban de generación en generación y era un mapa, en últimas. Sí, Sí, no, pero sí. yo creo que conozco tanto como usted, o sea, de eso sí me hablaron a mí cuando estaba haciendo la maestría, una profesora, creo que fue mi profesora Marta Herrera, y lo vimos así como muy por encima, y desde ese momento, pues no, pero desde esa época como que sí queda uno como con el cuento de que, oiga, el mundo se representa de muchas formas y lo representamos y lo narramos sí, de muchas formas. El espacio se representa no necesariamente en el plano, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. No es mucho Pero no, más hecho, no le o sea, puedo no hay decir nada no. más, no hay nada más por ahí que, o sea, publicado chévere o no sé, o No, pero grabaciones de eso. pero yo sí sé quién le puede dar esa razón, si quiere le escribo. Listo. Vale, Sí, muchas sí. gracias. Pon el de la escuela de Atenas. El de la escuela de Atenas. Ahí en el centro es Platón y Aristóteles. Platón y Aristóteles, no Sócrates y Platón. Sí, Sócrates está como más abajo, como hacia la izquierda, pero ahí es Aristóteles y Platón. Y el de la derecha abajo que tiene como unas bolas ahí, es Ptolomeo. Ok, ok, sí, ya lo vi. Es ahí, es Sí, yo no Ptolomeo. estaba muy segura si eran Sócrates y Platón o si eran Platón y Aristóteles, pero No, sí. esa pintura es increíble, es increíble. Y me parece muy también interesante lo del concepto de la metáfora, ¿no? O sea, eh, a veces en docencia incluso en divulgación piden muchísimo eso, ¿no? O sea, el usar las metáforas y a veces la metáfora puede incurrir en malinterpretaciones de las cosas, ¿no? Sí, o sea, la metáfora en últimas es el proceso por el cual uno describe una cosa en términos de otra cosa, ¿no? Eh, pero sí, hablando con lingüistas y profesores, sí me dicen que realmente, pues es que la lingüística lo que hace es describir lenguas, ¿no? Y usted para poder entender una lengua tiene que saber también cómo consigue digamos, un grupo del mundo. Entonces, para mí fue revelador en algún momento. Estaba leyendo a Levi-Strauss y Levi-Strauss hablaba de un grupo que son los Hopi en Estados Unidos y decía,
para los Hopi el tiempo y el espacio, la división entre tiempo y espacio no existen, o sea, es la misma cosa, es decir, usted para poder ser lingüista, para poder dedicarse a eso, tiene que entender súper bien cosmológicamente una cultura, ¿no? Entonces, ahí es cuando ellos empiezan y en ese sentido, todos los procesos de conocimiento y todos los procesos de aprehensión del mundo, que en últimas es eso, ¿sí? El cuento del conocimiento, tienen que conocerlos también. Y es una cosa que sí me decían por ahí un amigo, que es algo, la cuestión de la metáfora es algo que es muy importante siempre, pero también lo que dices tú es cierto, ¿no? Como a veces queremos meter una base de metáforas como medio a la brava, como un cuadrado dentro de un triángulo, entonces, sí, es que el cuento de la divulgación de la ciencia, eso es una ciencia, eso es una ciencia aparte de la ciencia que uno quiera divulgar, ¿no? Sí, o sea, todos sus procesos de semiótica, de semiología, de pragmática, o sea, de todo lo que tiene que ver con significados y significancias. Sí, sí, complejo. Mira, en el chat, Anthony Picón puso un comentario. ¿Quieres Sí, que te lo leo? sí, sí. Entre las tesis de geografía de la UPTC y GAC se encuentra una sobre lo que enuncia y pregunta Camilo, llamado Cosmovisión, Paisaje y Territorio Indígena, formas de apropiación material y simbólica del territorio en la comunidad UWA de Tegria. Mire, mire, mire. Qué chévere, qué chévere. Bueno, y Gracias, lo otro es, chévere. pon el cuadro de la naturaleza, el Naturgen. Bueno, ese no es de la naturaleza, sino esa es la geografía de las plantas equinocciales. Yo creo que usted eso lo conoce mejor que yo. Sí. Usted lo tiene que conocer mejor que yo. Entonces, digamos que sí, muchos lo venden como la primera infografía, y se han hecho trabajos, digamos que revisando lo que ahí aparece, y parece que también hay algunos problemas. Se ha podido, por ejemplo, ver también cambios en los glaciares y cosas así. O sea, digamos que es un documento, como tú lo dijiste, es muy, muy importante. Y ciertamente sí, Humboldt, yo, por ejemplo, no hablo tanto de él por exaltar la figura de él, un poco más por usarlo como pretexto, ¿no? Esa forma humboldtiana de pensamiento que dices, que conjuga las cosas, ¿no? Una forma de holismo, ¿no? Y que él trató de hacerlo, pues, en su obra, en Cosmos, pero, pues, difícilmente lo iba a lograr, ¿no? O sea, ese espíritu enciclopédico, pues, casi que comenzó a finalizar por esas partes, ¿no? Sí. No, es que Humboldt, o sea, Humboldt, pues Humboldt, ¿sí? O sea, la capacidad de trabajo, todo el legado de Humboldt, la descripción, la rigurosidad, todo el cuento de Humboldt, pues impresionante. Acá, particularmente la cosa, ¿cuál es y es una cosa muy chistosa que ya hoy en día se empieza a desdibujar? O sea, yo ayer oía a Mónica Carvalho hablar y dice uno, oiga, es que como es impresionante que pasamos más allá en Latinoamérica, se pasó ya en un tiempo muy corto a la situación del científico, más allá del pobre científico, como medio plagiado, como medio pues marginalizado como Caldas, ¿no? Porque, y yo voy, Felipe sabe de qué estoy hablando, ¿no? Es la cuestión siempre como esa riña que ha habido como entre como una supervaloración de Humboldt y como los latinoamericanos, los geógrafos latinoamericanos, los historiadores de la ciencia latinoamericanos y los científicos latinoamericanos siempre tratando de reivindicar a Caldas, ¿no? Entonces Caldas fue el que empezó con este cuento y Caldas fue el que no sé qué, y a Caldas lo robaron y a Caldas, ¿sí? Entonces como que siempre nosotros como, y a mí, y uno creció en ese cuento, y cuando yo empecé a estudiar historia de la ciencia, cuando ese cuento me encantaba en la universidad,
uno era como, era súper monotemática esa situación, y ahorita uno se encuentra como en la situación en la que el científico, los científicos colombianos o los geólogos colombianos, pues porque eso es lo que conozco yo, y pues yo además no soy una persona de ciencia, yo soy una persona que trabajo en una empresa de minería en la industria y toda la vida he trabajado, o sea, yo no soy una persona de la academia ni mucho menos, pero sin embargo empiezo uno a ver como a un científico colombiano súper fortalecido y súper prolífico y súper importante dentro del mundo, dentro de la ciencia mundial, ¿no? Entonces, sí, ayer ese trabajo de Mónica Carvalho, que es una cosa, pero absolutamente impresionante, el trabajo de la gente del Smithsonian, que ella tuvo la genialidad de comprimir las cosas en un solo trabajo, ¿no? Entonces, esa visión integradora es lo que hay que buscar, yo creo, la visión integradora. Y ¿tú crees que de pronto, o sea, lógicamente un mapa geológico es, digamos, hay ideologías metidas ahí? ¿Tú crees que de pronto muchos de los problemas que tenemos, pues, por problemas en la cartografía oficial que tiene el país? Uy, hay un caso, estaba leyendo, creo que es Malena Mastricchio, me pasaron esto, pues un amigo que sí es historiador de la cartografía, me estaba pasando, me envió un paper de Malena Mastricchio, que es una investigadora argentina, un caso súper interesante. Llegó un geólogo alemán a Argentina en cierto momento a hacer una cartografía geológica, a participar, haga de cuenta lo que sería el servicio geológico acá en ese momento. Hizo su cartografía, pero en ese momento los límites que utilizó, o sea, la base topográfica, digamos, y la base de política que utilizó, no le gustaron tanto al gobierno, a los gobiernos años después, y el mapa se prohibió, o sea, un mapa geológico que además que fue una cantidad de plata, una cantidad de esfuerzo, una cantidad pues, de todo lo que implica hacer un mapa geológico y lo que implicaba en esa época, ¿sí? Fue prohibido y fue metido en el índice de la geológica, pues, de los mapas, pero por 100 años. Sí, era eso a donde quería llegar, ¿no? O sea, si hay algo sistemático atrás de que la información cartográfica oficial no sea de óptima calidad, pues, o sea, falta mucho trabajo, ¿no? O sea, y eso es lo interesante de la cartografía también, ¿no? Que está todo el camino por hacer y por integrar, ¿no? Por integrar. Sí, nomás, por ejemplo, uno cuando tiene que trabajar acá en Colombia, o sea, las planchas 100 miles, ¿no? Yo no sé si sigue siendo así, pero en una época que uno veía los problemas de empates entre unidades, pero a mí eso, por ejemplo, me parece súper interesante, porque de todas formas sí muestra que hay escuelas de pensamiento, distintas escuelas de pensamiento, distintas escuelas, formas de hacer las cosas, distintas visiones del mundo, distintas, ¿sí? Y que acá en Colombia las ha habido y las hay, y eso es, a mí me parece también bueno de alguna forma, ¿no? Sí. Bueno, María José, no sé si alguien tiene algún comentario más o quiere hacer alguna pregunta por el chat. Bueno, no tenemos comentarios. Vale. María José, muchísimas gracias. De verdad, Bueno, es muy interesante la conferencia y pues toca seguir jalando estos temas. Sí, no, muy importante y muchísimas gracias en serio por darme el espacio, Felipe, siempre tú tan abierto a este tipo de cosas, en serio, te lo agradecemos mucho, los geógrafos también. Bueno, Sí. Chao María José, hablamos entonces. Chao, que estén muy bien. Gracias, muchas gracias. Vale, gracias, con gusto, chao.